solo sé que tú eres mi Padre, tan solo sé que moriste por mí. Yo solo sé que hoy tú me abrazas, tu gracia hoy vive en mí. Es tan grande tu amor, no lo puedo entender. Diste tu vida por mí, inexplicable, te fijaste en mí. Es tan grande tu amor, no lo puedo entender. Diste tu vida por mí, inexplicable, te fijaste en mí. Yo solo sé que tú eres mi Padre, tan solo sé que moriste por mí. Solo sé que hoy tú me abrazas, tu gracia hoy vive en mí. Yo solo sé que tú eres mi Padre, tan solo sé que moriste por mí. Solo sé que hoy tú me abrazas, tu gracia hoy vive en mí. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me amaste primero, tú eres mi Padre, no me abandonas, tú estás conmigo. Me amaste primero, tú eres mi Padre, no me abandonas, tú estás conmigo.
Muy buenos días, damos inicio a este tiempo maravilloso que el Señor nos regala, un nuevo día más para glorificar su nombre, para exaltar su nombre. Dios ha sido bueno y fiel, el Señor ha sido ese Dios que nos sostiene en medio de las luchas, de las pruebas y de las adversidades. El Señor ha sido ese Dios que siempre está en medio de cualquier circunstancia, nos llena de fe, de confianza para seguir adelante, y hoy es un día para agradecerle a Él su bondad, su amor, su fidelidad. Dale gracias a Dios en estos momentos y permite que su amor te sostenga en esta hora y te impulse a continuar por encima de lo que tú puedas estar atravesando. Qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor quien nos da esa fortaleza, quien nos da ese ánimo. Hoy es un día para levantarnos con mucho ánimo, con mucha confianza en el Señor. Confiamos en su amor, confiamos en su bondad y en su fidelidad. Él ha estado allí en medio de cualquier circunstancia que tú hayas atravesado, porque a veces viene la duda y nos visita y ¿será que el Señor ha estado allí? Dios ha estado allí contigo en medio de las circunstancias, en medio de la dificultad y en medio de la adversidad. Oramos en estos momentos y le decimos, Padre, gracias por este nuevo día, gracias por esta recta final de este reto ya de oración, Señor, que tú nos has ayudado hasta este momento. Hemos visto tu gloria, nos has sostenido. Tu fidelidad ha estado allí en medio de cualquier circunstancia. Padre, tú nos levantas. Es una mañana para levantarnos con mucha fe y con mucha confianza. Hoy, Dios mío, enviamos palabra a todos aquellos que se encuentran atravesando crisis, que se encuentran atravesando momentos de dolor y de adversidad. Enviamos palabra para recibir esta fortaleza de tu parte, Señor, en esta hora. Dios del cielo, tú eres bueno. Señor, tú eres hermoso, tú eres poderoso. Descansamos en ti, descansamos en tu voluntad. Confiamos que tú eres todopoderoso, Señor, y que no nos dejas ni nos desamparas ni un momento, ni un instante. Oramos por nuestros hogares, por nuestras familias, para que seas tú extendiendo tu brazo de poder, Padre, guardando, cuidando, protegiendo a nuestros familiares, que aquellos que no te conocen corran a tus pies, Padre, que puedan abrir su corazón a ti y poder tener ese encuentro contigo, Dios del cielo. Clamamos por nuestra vida económica, a nivel de la finanza, Señor. Clamamos para que tú, Señor, nos des sabiduría para administrar y podamos ser, Padre, diligentes en el manejo de nuestras finanzas. Delante de ti estamos creyendo que tú eres nuestro proveedor, nuestro ayudador, el que siempre envía este sustento, el que siempre está allí enviando este socorro en todo momento, Padre. Clamamos, Señor, para que tú ministres salud a nuestros cuerpos y en el nombre poderoso de Jesús declaramos que somos sanos, Dios, por medio de tu palabra. Y en el nombre de Jesús confiamos que nuestros cuerpos son instrumentos para tu honra y para tu gloria, Padre, y que toda enfermedad en el nombre de Jesús retrocede. Declaramos sanidad en nuestro cuerpo, Padre, porque tú eres nuestro ayudador, nuestro sanador. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por su fidelidad. Te doy gracias, Dios mío, por aquellos que están allí, que se sienten, Padre, que aún están pasando por esas situaciones y en medio de esas situaciones se sienten solos. Te doy gracias porque tú eres el que hoy les acompaña, que ellos puedan recibir ese consuelo y ese abrazo tuyo en esta hora, que les da la seguridad de que no están solos, y derriba tu espíritu que viene a influenciarles, a hacerles sentir solos, a hacerles creer que, Padre, que no hay nadie allí que pueda comprenderles o entenderles. Señor, que ellos puedan tener este momento contigo, Dios, donde puedan dejarse ministrar por ti, y aún todo espíritu de melancolía, toda tristeza, todo espíritu de depresión, en el nombre poderoso de Jesús, lo declaramos fuera de las vidas, Padre, por tu presencia, y hay libertad en los corazones y en las vidas, y hay esperanza para mirar el futuro, Señor. No desfallecemos, sino que continuamos y creemos que tú eres fiel para escuchar nuestras oraciones. Por eso oramos, Señor, por cada petición que tenemos aquí. Oramos por Jaime Monte, oh Dios, para que tú obres en la vida de Jaime y, Señor, te derrames con poder en cada una de sus peticiones, Dios mío. Clamamos, Señor, por Dani González. Tú eres su sanador, tú eres su ayudador, tú eres el que ministras paz a su mente y a su corazón, Dios del cielo. Padre, clamamos por allá Aliana Villalba,
para que tú extiendas tu brazo de poder sobre la vida de Aliana y derribes, Dios, todo aquello que quiera venir en contra de ella. Dale sabiduría y dirección, Dios mío, en su diario vivir. Clamamos por Paola Yepes en el nombre poderoso de Jesús. Extiende tu brazo de poder sobre ella y que seas tú, mi Rey, en tu infinita bondad y misericordia, trayendo paz a su mente y a su corazón y mostrándole el camino por el cual ella debe andar, Señor. Oh Dios, gracias, Señor, porque tú estás también en la vida de Kelly Almería. Padre, porque tú extiendes tu brazo misericordioso en la vida de Kelly en esta mañana. Clamamos por su salud, por su familia, por sus finanzas, para que tú, Señor, seas el rey de su vida, de su casa, y ella cada día pueda glorificarte y exaltarte en medio de todo lo que ella hace. Damos todo el honor a ti, Padre, y en estas peticiones clamamos por todas aquellas que aún no tenemos en este lugar, pero que desde los hogares están clamando. Mis hermanos, mis amigos están elevando una oración en estos momentos, están colocando aún cualquier tipo de situación que se les presente. Padre, tú eres el que está allí ministrando en esta hora. Por tu nombre te lo pedimos, creyendo, Señor, que ha llegado el tiempo en el cual tú nos levantas con poder, conforme y de acuerdo a tu voluntad. Te damos el honor a ti y la gloria a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, le damos gracias al Señor, ya 37 días de reto. Quiero de verdad resaltar el esfuerzo de todos aquellos que han permanecido fielmente durante estos 37 días, donde han podido sacar ese tiempo, han podido destinar este tiempo para dedicárselo al Señor, y con un corazón dispuesto le han dicho: Señor, cada palabra la atesoro, cada momento de oración lo conservo en mi corazón, y por medio de estos espacios reciben esa fortaleza y reciben esa disposición. Le damos todo el honor y toda la gloria a Dios en esta hora por su bondad y por su fidelidad. Y el versículo clave para hoy es Juan 15:16. Juan 15:16 dice el texto. Estamos hoy con el tema fuimos llamados. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y este texto nos recuerda que hay un llamado de parte del Señor, que Él nos ha escogido. Fuiste escogido, fuiste escogida por Dios. Siempre que vamos a la palabra nos encontramos con un Dios que ha estado allí pendiente de nosotros como seres humanos y ha extendido su brazo de poder y nos ha dado promesas, así como veíamos el día de ayer, y nos ha hecho este llamado. Y el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, le dijo a sus discípulos: síganme. Ustedes son esos discípulos, esos estudiantes, esos seguidores. Síganme, aprendan de mí. Y es lo que el Señor nos está diciendo una vez más. No nos podemos olvidar que fuimos llamados por Dios y que hay un propósito para nuestras vidas, y que al momento en que el Señor nos eligió, nosotros mismos no nos estamos eligiendo, no estamos diciendo aquí estoy yo. No, el mismo Dios ha colocado el deseo en nuestro corazón de correr a sus pies. ¿Para qué? Dice la palabra: para que demos un fruto. Para que demos un fruto direccionado por medio del poder del Espíritu Santo. Demos un fruto, y este fruto dé testimonio del poder de Dios donde quiera nosotros vayamos. Así es, muy buenos días. Bueno, Dios nos ha llamado con un propósito. Hemos sido llamados por Dios. Dios ha establecido que nos ha creado con un propósito, y ese propósito tiene que ver con una asignación que Él nos ha dado. Él nos ha llamado como sus hijos a que podamos cumplir un propósito, porque Él nos diseñó de esa forma, porque Dios, dice su palabra, nos formó desde el vientre de nuestra madre, y si nos formó en el vientre de nuestra madre, nos formó para algo. Entonces, si nosotros lo asimilamos de que fuimos llamados por Dios, tenemos también que aceptar de que ese llamado tiene algo particular, y es una asignación que Dios ha entregado a cada uno de nosotros y que tiene que ver con un propósito. Es decir,
si Dios te ha llamado, nosotros tenemos que estar atentos a ver qué es lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Para aquellos que quizás se preguntan, bueno, yo estoy aquí para qué, o sea, para qué Dios me creó. Bueno, entendí de que Dios me formó, pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer por medio de mí? A veces al principio estamos como muy confundidos porque no entendemos qué es lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Y esas preguntas como ¿cómo Dios te va a usar? Se nos hace a nosotros como muy difíciles de responder porque no entendemos cómo Dios nos va a usar. Seguramente porque venimos de un contexto donde le hemos fallado mucho al Señor, no nos creemos merecedores de su gracia y su favor, no pensamos que Dios puede usarnos. Pero cuando vamos conociendo más de Dios, nos estamos dando cuenta de que Dios, en su infinita misericordia y por gracia, no por mérito, nos salva, nos justifica y nos redime. Y además nos dice, tengo un propósito en tu vida. Te escogí para algo poderoso, te escogí para algo especial. Y aunque casi siempre esa promesa se convierte como en algo inalcanzable porque no entendemos por qué Dios nos ama tanto, hay una asignación de Dios para ti y para mí. Y si nosotros aceptamos que no somos merecedores, pero que aún así Dios quiere usarnos porque hemos sido llamados por Él, vamos a ser humildes en reconocer que Dios va a cambiar y a transformar siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a que Él lo haga. Pero el llamado, como dice la palabra, es irrevocable. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado por nuestro propio nombre y nos ha dicho, quiero usarte de una forma poderosa. Él es quien hace el llamado, Él es quien otorga la asignación. Y por medio de Él es que se cumplen las promesas como lo vimos el día de ayer. Entonces, si yo entiendo que he sido llamado por Dios, tengo que entender de que hay una asignación que me ha sido entregada. Entonces, la pregunta es, ¿tú entiendes la asignación que se te ha sido entregada? ¿Entiendes lo que Dios quiere hacer por medio de ti? Esto se ha venido dando. Dios ha venido trabajando en tu vida y en tu corazón para que esa asignación se dé. Has estado trabajando en la obra del Señor y en esa asignación que el Señor te entregó. Todas esas preguntas van a determinar si realmente nosotros entendemos que hemos sido llamados por Dios para algo realmente poderoso, para algo que realmente es impactante. Aquí en el libro de Juan 15:16, que es el versículo que acaba de leer mi esposa, es muy claro. Dice, ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a cada uno de ustedes. Yo les encargo que vayan y produzcan frutos duraderos. Esta es la asignación que el Señor nos ha dado. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces, si tú hasta ahora, repito, no habías entendido qué es lo que Dios quiere hacer por medio de ti, cuál es la asignación que Dios te dio, de hecho, ni siquiera tenías claro si Dios te había llamado o no, ten la seguridad, así como dice la palabra, de que tú no escogiste al Señor, el Señor te ha escogido a ti, te ha escogido con un propósito para que produzcamos frutos duraderos, para que podamos predicar la palabra, para que podamos hablarle a las personas que no conocen del Señor, para que se pueda cumplir ese llamado que tiene que ver con los dones que Dios ha colocado, para que se pueda colocar en funcionamiento nuestro ministerio, el llamado que tú tengas, no sé cuál sea, pero Dios te llamó para algo muy especial y depende mucho de nosotros de que eso se pueda dar y que se pueda dar de la manera en la cual Dios quiere que se dé. Este tema pues se complementa mucho con lo que últimamente el Señor viene hablando a nuestra vida a través de este espacio del reto. Es muy interesante que Dios no se cansa de confirmarnos palabras. A veces se nos olvida lo que Dios nos ha dicho y entonces caemos en ese pensamiento de qué difícil es mi vida, qué complicado es todo y ahora qué voy a hacer. Y se nos olvida que ante cualquier circunstancia natural que nosotros vivimos, prima un llamado que Dios nos ha hecho. Por encima de lo que tus ojos vean, por encima de lo que te digan, por encima de las noticias que lleguen a ti, está el llamado que Dios ha hecho a tu vida. No podemos perder de foco, no podemos nosotros desenfocarnos de lo que Dios quiere que hagamos por medio de su poder. Y el texto de Segunda de Pedro, quiero citar este texto también, nos motiva a mantenernos firmes en este llamado. Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el verso 3. Y dice, en la Nueva Traducción dice este texto, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud.
Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Una vez más el Señor está diciendo, yo te llamé. Es que si tú estás escuchando en esta mañana, debemos tener seguridad del llamado de Dios. Y la pregunta es, ante ese llamado, ¿tú has sido obediente? ¿Has sido diligente? ¿Has estado atento? ¿O más bien el llamado se te ha convertido en ese camino difícil? Ay, qué duro es todo esto. Yo pensé que iba a ser diferente. Pues Dios nos llama en esta hora a deleitarnos en Él y poder saber y poder nosotros abrir nuestro corazón a lo que dice esta palabra. Dice que Él nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. El Todopoderoso fue el que nos llamó. Y si Él te llamó es porque sabe que tú puedes escuchar ese llamado y puedes seguirle con obediencia, con rectitud. Como dice su palabra, dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. La palabra de Dios ayer, el Señor nos ha entregado grandes y preciosas promesas, pero primero que todo nos llamó. Y es allí donde nosotros debemos entrar y analizar frente al llamado de Dios, frente a lo grande que Dios nos ha dado, cómo estamos nosotros avanzando, con duda, con miedos, con temores, con desespero, con angustia. ¿Cómo estamos avanzando frente a eso? ¿O lo estamos teniendo en poco? Lo que sucede muchas veces es eso, tenemos en poco ese llamado de Dios y pensamos que es por medio de nuestras fuerzas que lo vamos a hacer. Y es allí donde terminamos pensando, yo no soy capaz, yo no voy a poder, si hay algo bueno en mí, si Dios puede hacer algo conmigo. Y es allí donde nosotros comenzamos a desanimarnos. ¿Por qué? Porque pensamos que todo esto es por medio de nuestras fuerzas. Y dice la palabra, es por medio de su gran poder, de su excelencia, de su gloria. No se trata de nosotros, es poder nosotros alinearnos con la voluntad de Dios y aceptar su ayuda. Y dice el Señor, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Entonces el Señor a través de su palabra nos dice que estas promesas se hacen posibles en mí. Estas promesas que de las que nos hablaba ayer se hacen posibles en mí. Nuevamente repito, pero el paso es aceptar ese llamado de parte del Señor. Decirle, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Como en algún momento dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí, Señor. Que hagas tú conmigo lo que tú desees, lo que tú quieras. En el momento en que el Señor llamó a Abraham y él le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. En ese momento Abraham escuchó el llamado y caminó en fe, porque él no sabía específicamente hacia dónde iba. A veces no vamos a saber, a veces estamos como en el dilema, pensamos que va a suceder una cosa y sucede otra. No te asombres cuando sucedan otras cosas en tu vida, porque Dios es el que direcciona nuestro caminar. Y quizás estabas esperando algo y sucede otro, porque Dios tiene el control. Dile, cuando vengan esos momentos en que parece que el plan cambia, dile, tú tienes el control, estoy en tus manos, es tu voluntad, no la mía. Y descansa en la palabra de Dios. Así es, yo creo que tú has puesto el ejemplo perfecto, porque si vamos a hablar de llamado, para aquellas personas que dicen, ok, listo, no tenía claro que había sido llamado, o de pronto en su momento lo escuché, pero creía que no calificaba, o creía que no era conmigo, o que Dios lo podía hacer con cualquier otro, o me dio miedo. Pues lo primero que tenemos que tener claro es que cuando Dios nos llama, nos pasa así como con Abraham. Siempre tenemos que dejar algo. Siempre vamos a tener que dejar algo. Siempre. Dios cuando nos hace un llamado, ese llamado implica de que tenemos que dejar algo que afecta que ese propósito que Dios estableció en nuestras vidas se cumpla. Eso siempre pasa. O sea, por lo general, siempre tenemos que dejar un montón de cosas para poder cumplir con esa asignación que Dios nos dio, con ese llamado que Dios nos dio. Y ahí es donde está el problema. Fíjate que Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te voy a mostrar. O sea, era algo que se tenía que ver solamente con fe. No es más. Y el llamado que Dios hace a nuestras vidas se tiene que ver con fe. Porque en el momento no creemos que Dios lo pueda hacer.
porque no calificamos, repito, porque creemos que no somos dignos, porque por un montón de factores. Pero eso no quiere decir que Dios no nos haya llamado. Él ve en nosotros lo que nosotros aún no vemos. Él ve en nosotros lo que hay escondido, lo que está dormido quizás, y que el proceso nos ayuda a que pueda despertarse. Pero hay que creerle a Dios ciegamente. Hay que creerle a Dios. Si Dios ha dicho que va a hacer algo en nosotros y que nos llama para algo en específico, tenemos que dejar lo que Él nos pide que dejemos. ¿De qué es lo que impide que ese propósito se cumpla? Lo que Dios seguramente te ha pedido y que no le has entregado. Y que debemos entregarle además. Porque si fuiste llamado, lo que sigue consecutivamente es que Dios te dice, ok, este es el llamado que tengo para ti, tienes que dejar esto. Tienes que dejar esto. Tienes que dejar de hacer esto, tienes que, vamos a empezar a trabajar en que yo sea lo más importante en tu vida, por ejemplo, y para eso tienes que descansar en mí, tienes que dar pasos de fe, tienes que aprender a conocerme. O sea, hay un montón de cosas que tenemos que hacer y que requieren de nuestra disposición y requieren de poder comprender de que esa asignación, de que ese llamado que Dios hizo a nuestras vidas se va a cumplir si estamos dispuestos a dar pasos de fe. Abraham lo hizo y el propósito de Dios en Abraham se cumplió porque Abraham estuvo dispuesto a dejarlo todo. En el proceso seguramente cometió errores como tú y yo cometemos errores, son normales los errores en la vida, los tropiezos en la vida son normales. Pero Dios en Hebreos 11 cataloga a Abraham como un hombre de fe. Como un hombre de fe que le creía a Dios absolutamente todo lo que el Señor le decía. Aún con sus errores y con sus fallas. Nos vamos a equivocar. Esa es otra cosa que creemos que no se va a dar en nuestras vidas. Y que hace que nosotros podamos tirar la toalla o desistir del llamado y la asignación que Dios nos entregó. Pensamos por pensamos de una forma muy absurda al creer que aceptar el llamado de Dios significa no equivocarnos nunca más, no fallar nunca más. Y no es así. Vamos a tropezar, vamos a errar al blanco en el proceso, pero lo importante es aceptar ese llamado, que Dios corrige el camino, Dios nos ayuda a poder hacer las cosas correctamente, y cuando nos equivocamos está dispuesto a levantarnos. Y en ese proceso de prueba y error muchas veces nos vamos a sentir mal, vamos a sentir que hay dolor en nuestro corazón, frustración, nos vamos a sentir abandonados, vamos a sentir que Dios no está, pero Dios está en el asunto, está trabajando con cada uno de nosotros, ya nos llamó con un propósito y nosotros tenemos que creerle a Dios ciegamente, así como lo hizo Abraham en su momento y lo hicieron grandes hombres de Dios que el Señor les dijo, te voy a usar, y ellos creyeron en esa promesa y empezaron a dar pasos de fe, entendiendo de que ese llamado que Dios había hecho a sus vidas era irrevocable, pero además que era un honor. Porque que Dios nos llame, que Dios quiera hacer algo por medio de nosotros, realmente es un honor. O sea, eso debe causarnos satisfacción. Fuimos escogidos por Dios para algo especial. Y mientras que nosotros no veamos que somos privilegiados en el sentido de poder ser usados por Dios en la forma en la que Dios quiere, vamos a despreciar lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros, y otras cosas van a parecer mucho más atractivas que el poder servirle a Dios como debe ser. Mira, servirle a Dios es un privilegio. Aceptar el llamado de Dios es un privilegio, es un honor. Es un honor. Y aceptarlo en nuestro corazón y decirle, Señor, estoy dispuesto, envíame aquí, envíame a mí. Es esa forma de poder decirle al Señor, Señor, agradezco inmensamente el haberte conocido y que me hayas salvado y justificado por medio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando aceptamos el llamado, cuando aceptamos esa asignación que Dios nos dio, le estamos diciendo al Señor, Señor, mi vida entera te pertenece. No existe eso de que yo entrego mi corazón y hago lo que me da la gana, o entrego mi corazón y hago lo que yo quiero, o de la forma en que yo quiero. No. Una de las maneras en las cuales yo puedo darme cuenta de que he aceptado que Dios está en mi corazón es cuando entiendo que Él es mi Padre, yo soy su Hijo, pero también cuando veo frutos precisamente de esa decisión de haber aceptado al Señor en mi corazón, que significa el poder aceptar además el llamado y aceptar que Dios tiene un propósito en mi vida y que me formó desde el vientre de mi madre sin importar las situaciones en las cuales me rodeé en todo momento, pero cuando Dios llegó al encuentro, me encontró, yo decidí o determiné servirle a Dios con todas las fuerzas de mi corazón.
Eso es lo que muestra como evidencia que soy un hijo de Dios. No es sentarme en una banca a recibir solamente, no es sentarme en una banca en la iglesia a ver, vamos a ver para ver qué Dios me dice hoy. No, 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 es entender que en la iglesia soy capacitado porque Dios me ha llamado para poder hacer algo en Dios como instrumento para poder bendecir a otras personas. Esa es mi asignación, ese es mi llamado y seguramente esa es tu asignación y tu llamado. Y tenemos que dar nuestro 100% para que esto se dé en nuestras vidas. Bueno, la palabra de Dios hoy es acerca de esos planes que el Señor ha colocado en cada uno de nosotros. Los planes de Dios son perfectos. En Él no hay sombra de variación, dice su palabra. Él no cambia, porque a veces pensamos, bueno, Dios sí, en su momento me dijo, me llamó y todo eso, pero ahora yo no sé, ahora parece que no está pasando nada. Pues el Señor no cambia. Si Él te ha dado una palabra, persevera en esa palabra, continúa creyendo en esa palabra. Y es necesario que en el proceso aprendamos a dejar aquellas cosas que impiden que podamos fluir en ese llamado. Algo que es interesante es la historia del joven rico cuando se encuentra con Jesús. Este muchacho, el Señor Jesús, pues comienza a hablar con él precisamente porque el muchacho comienza a preguntarle, ¿qué hago yo para ganar la vida eterna y todas las demás cosas? En esta conversación con Jesús, el Señor le dice, pues, tienes que cumplir los mandatos, no robarás, no, y él dice, yo todo eso lo estoy cumpliendo. Y a veces cuando nosotros nos creemos justificados en nuestras propias palabras y decimos, pero es que yo hasta este momento todo lo estoy cumpliendo en Dios, yo creo que ya estoy listo para hacer y para que se cumpla el llamado como debe ser. A veces decimos eso, pero el que sabe perfectamente qué hay en nuestro corazón es Dios. Entonces, cuando este joven se expone ante Jesús, Jesús va directo al punto. Una vez él dice que ya todo está bien, una vez que el joven dice, no, es que yo he cumplido todos estos mandatos, el Señor Jesús va al punto y le dice, pues vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, entrégalo a los pobres. Y es impresionante porque él dice la palabra que inmediatamente su aspecto cambió y dice, por ejemplo, en la Nueva Traducción dice que él con su cara larga definitivamente ya no siguió preguntándole a Jesús y no estuvo dispuesto a seguir la instrucción de Jesús. ¿Por qué? Porque dice la palabra que tenía muchas posesiones. Hay cosas en nuestro corazón que pueden estar allí que impiden que el llamado se dé a cabalidad en nuestra vida. Los afanes. Por eso hay un llamado que dice, vengan a mí. Esto es un llamado. El Señor Jesús le dijo, vengan a mí y entreguen sus cargas. Y vengan y si ustedes están cargados, yo los haré descansar y les daré una carga más liviana. Este es un llamado también a descansar en Dios. ¿Y cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros llegar delante de la presencia de Dios y aceptar este llamado a que Él pueda tomar mis cargas? Porque a veces decimos, ay, ya estoy cansado con estas cargas, pero nos gusta estar en ese mismo corre, en esa misma angustia, en esa misma desesperación, y todas estas cosas a la vez nos ciegan e impiden que podamos avanzar con el Señor como debe ser. Hay algo que el Señor traía a mi mente y a mi corazón y me decía, cuando yo doy una palabra, yo la cumplo, yo no soy mentiroso. Y puede que tus ojos vean otra cosa, me decía el Señor, puede que tus ojos vean otra cosa, puede que aún tus pensamientos vengan esos pensamientos contrarios a lo que yo he hablado, pero no tengas miedo, no se turbe tu corazón. Y Él me decía, cree solamente, porque se trata de fe. Para el cumplimiento del llamado necesitamos fe. Para el cumplimiento del llamado necesitamos ser perseverantes también. Confiar en este llamado, en esta promesa que el Señor nos ha entregado y creer que llegará el momento en que se cumplirá. No tomar atajos, porque es un riesgo que podemos también correr en el proceso, tomar atajos. Y esos atajos, pues simplemente lo que ocurre es que cuando los tomamos nos demoramos más. Vamos a demorarnos más. Y los atajos son todas aquellas salidas que a mi parecer me van a ayudar a llegar más rápido, pero es a mi parecer. Entonces yo tomo este atajo, parece que me va a hacer llegar más rápido a lo que yo quiero. Y no es el tiempo de Dios
Y al tomar un atajo y al querer llegar antes del tiempo de Dios, lo que traemos para nuestras vidas es calamidad muchas veces, es demora, es más demora. Y Dios quiere que nos abandonemos en sus brazos. ¿Cuál es el llamado que Dios ha hecho a tu vida? Quizás el llamado que el Señor te ha hecho es que le sirvas a plenitud con un don específico que tienes, pero le has dado vueltas y le has servido a medias, por ejemplo, y Dios te ha dicho, quiero hacer grandes cosas con ese llamado, quiero hacer grandes cosas contigo, con lo que te entregué, pero has estado ocupado en otras cosas, ocupada en otras cosas, y el Señor quiere que puedas de una vez por todas soltar y entregarte a Él para que Él pueda levantarte como ese hombre y esa mujer poderosa en Él. Quizás ese es el llamado y lo que Dios está haciendo es diciéndote, este es el momento, esta palabra es para ti, reconoce lo que yo he colocado en ti y de una vez por todas acepta que soy yo el que te está llamando. Y estas instrucciones no las podemos dejar pasar. Debemos decirle, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Así es, bueno, para terminar al menos con mi intervención, quiero recalcar un poco sobre algo que dije hace un rato y que tiene que ver con el poder aceptar el llamado que Dios nos hizo y lo que implica esto. Créeme, siempre que aceptamos el llamado que Dios nos hace, estamos diciéndole a Dios, Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es lo más importante de este asunto. O sea, siempre que le decimos al Señor, Señor, entiendo que quieres hacer algo por medio de mí, entiendo que me has llamado con un propósito, estoy aquí dispuesto a que hagas conmigo lo que quieras. Y el estar dispuesto significa, repito, el poder escuchar la voz de Dios y saber qué es lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros, pero también cómo eso se va a dar. Y siempre en el proceso Dios empieza a trabajar en nuestros corazones. Siempre. Empieza a trabajar en nuestra vida, empieza a ajustar las cosas, empieza a sanar. Porque casi siempre estamos rotos, estamos resentidos, con falta de perdón, porque alguien nos hizo daño, porque alguien nos abandonó, porque alguien provocó un dolor en nuestro corazón. Y lo primero que Dios empieza a hacer es trabajar en nuestra vida, empieza a ajustar cada cosa, empieza a enseñarnos lo que significa perdonar, empieza a enseñarnos que debemos estar dispuestos a sanar, empieza a enseñarnos de que Él siempre estuvo, desde el principio, siempre estuvo, aunque nosotros nunca nos dimos cuenta que estaba, siempre estuvo ahí y siempre nos protegió y nos cuidó, muy a pesar de lo que nos haya pasado. Él empieza a revelarse a nuestras vidas como ese Padre protector que siempre fue, aún antes de que nosotros le aceptáramos, y empieza a enseñarnos cómo es que se va a dar ese propósito, cómo es que se va a dar este llamado, empieza a mostrarnos cuáles son los dones que tenemos, qué fue lo que Él colocó en nosotros para que ese llamado se pueda dar, y siempre nos va a tocar dejar. Esto es lo que menos nos gusta del llamado de Dios, pero siempre nos va a tocar dejar nuestra antigua vida, nuestra antigua forma de expresarnos, nuestra forma de comportarnos que desagrada a Dios. ¿Y por qué? Porque la gente que está a nuestro alrededor necesita ver un cambio. Si nosotros decimos que somos cristianos, pero vivimos la vida igual a como la llevábamos antes, pues entonces, ¿qué cristianos somos? O sea, ¿qué fue lo que Dios hizo en nosotros? ¿Qué fue lo que cambió en nosotros? No ha cambiado absolutamente nada. Quizás vas religiosamente a un lugar, te congregas a un lugar, pero si la gente no puede darse cuenta que algo cambió en ti, entonces seguramente fue porque algo no ha cambiado en ti. Y cambio significa el poder considerar que lo que estoy haciendo hoy llega a Jesús y mi vida se parte en dos. Empiezo a hacer algo totalmente diferente. Si antes robaba, ya no robo. Si antes gritaba, ya no grito. Si antes era chismoso, ya no soy chismoso. Si antes hacía algo equivocadamente y deshonraba a Dios, ahora me esfuerzo por agradar a Dios. Ese es el cambio que debe verse en nuestras vidas. Y cuando yo veo a una persona que examino y no veo ningún cambio, yo puedo decirte que el Espíritu Santo no ha hecho una obra todavía en la vida de esa persona. Y no porque no haya sido expuesto a la presencia de Dios, sino porque ha decidido que el Espíritu Santo no tiene cabida en su corazón. Aunque vaya a una iglesia, aunque intente servirle a Dios o cualquier cosa. Ojo con eso, porque cuando aceptamos el llamado, aceptamos que Dios haga su voluntad en nosotros, que Dios empiece a trabajar en nuestras vidas, porque entendemos que es lo mejor para nosotros. Y comienzan a verse los frutos. Desde el principio comienzan a verse los frutos. Es imposible que los frutos no se vean en un corazón convertido. Tienen que verse. Y cuando se acepta el llamado, se acepta la voluntad de Dios,
en nuestras vidas y aceptamos que Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que quería hacer énfasis en esto para que podamos entender lo que Dios hoy quiere hablarnos de una forma muy, pero muy especial. Bueno, este es un tiempo para tomar esas decisiones. Estamos ya a punto de iniciar un nuevo año. Vamos a decirle al Señor, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, aquí estoy. Definitivamente no se trata de nosotros, sino del Señor, y que la gloria y la honra sea para Él. Que todo lo que tú hagas honre a Dios. Que donde quiera el Señor te lleve, allí honres al Señor. Que todas las decisiones que tomes puedan darle gloria a Dios. Que puedas aceptar el reto que el Señor ha colocado delante de ti de poder dar esos buenos frutos donde quiera que tú vayas. Es el llamado de Dios para nosotros, el que podamos honrarle en todo momento y glorificarle en todo momento y donde quiera que vayamos. Oramos en esta hora para cerrar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu infinita misericordia y tu bondad. Gracias, Dios del cielo, porque tú nos sostienes, nos levantas, nos llenas de fortalezas, nos llenas de esas fuerzas que provienen de ti. Espíritu Santo, gracias por tu compañía, gracias por tu consuelo, por tu abrazo, porque tú eres bueno, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios, maravilloso eres tú. Muchas gracias, Dios del cielo, porque eres tú quien nos guía por esos caminos por donde nosotros tenemos que andar, que nos llevan a ese lugar que tú has preparado para el cumplimiento de nuestro llamado. Hoy oro por todos aquellos que habían estado en luchas, en crisis, en dificultad, Padre, porque se les había convertido el camino pesado, Señor amado, para que tú les abraces, les levantes y les consueles y les ayudes, Dios del cielo, a ver el futuro con esperanza, con fe, confiando en lo que tú has dicho que harás con cada uno de nosotros. Te damos todo el honor y la gloria a ti, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, un abrazo para todos, cada uno de ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Bendiciones, nos vemos, chaito.